Shalom, buenas noches, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, sea la hora que esté viendo este video. Nosotros estamos tomando la clase en esta noche, así es que es un gusto que esté en este espacio de estudio, Berea, donde estamos tratando de explorar la cultura del primer siglo, los escritos de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, y hemos estado enfocados en ver alguno que otro concepto. Hoy vamos a ver uno de los conceptos que más se habla. De hecho, se ha generado una cultura a través del sistema tradicional. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que tenemos que hablar reino, tenemos que entender la cultura del reino, tenemos que vivir el reino. Y es como un cliché que se ha hecho muy popular. Tenemos que ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino? Y hoy quiero tomarme el tiempo para explorar este concepto y ver como lo hemos hecho anteriormente. Nuestra meta con estos videos, especialmente después del último video que hicimos acerca de la Trinidad, no es atacar ningún sistema de creencia, simplemente es tratar de ver la cultura de los discípulos, la cultura del primer siglo y darnos cuenta si realmente las cosas cambiaron con Yeshua o qué fue lo que pasó cuando Yeshua entró a escena, si algo cambió, se estableció algo nuevo o simplemente se le dio continuidad, pero ahora con un significado no diferente, sino aún más elevado a través de la obra que hizo el Mesías. Y eso es uno de los conceptos que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuándo aparece el reino de Dios? ¿Realmente el reino de Dios está dentro de la iglesia? ¿El reino de Dios viene con Yeshua? ¿O el reino de Dios es una continuación de algo que se cree en la Biblia y que está desde, se pudiera decir, desde la promesa dada a Abraham? Porque a Abraham se le estableció un reino, se le dijo que iba a ser padre de muchas gentes, se le iba a dar una tierra y se le iba a dar una herencia. Por lo tanto, él iba a establecer un tipo de reinado. Así es que vamos a ver, se ve el reinado en el Edén, se ve el reinado después con Noé, se ve que hay un tipo de reinado en donde Dios es el rey, la humanidad es el regente, y eso es lo que tenemos que conciliar. Así es que hoy vamos a empezar a leer, vamos a leer desde una partecita muy interesante y es Hechos. Vamos a regresar a Hechos porque creo que es uno de los libros donde empieza un poquito el entendimiento de lo que debemos hacer. Y dice Hechos capítulo 1. Entonces, los que se habían reunido, capítulo 1, versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido, déjenme le quito esta parte y ahorita la vuelvo a poner. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le están haciendo una pregunta y es algo muy obvio que están los 11 que habían quedado. Ya hablamos la semana pasada, Marcos 24, cuando ellos están, o hace 2 semanas, Marcos 24, cuando se reúnen. Y ahora dice, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Okay? Esta partecita de aquí, reino, si usted ve, está subrayada. Algo interesante quiero mencionarle, porque dice aquí, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Es una pregunta obvia. Ellos se reúnen y están queriendo indagar. Creemos que tú eres el Mesías de Israel, el Mesías prometido de Israel. Ahora, una de las funciones del Mesías es restaurar el reino de Israel. Vas a restaurarlo y él dice, solamente el Padre sabe cuándo eso sucederá. Pero ustedes tienen una misión. Ustedes tienen que hacer testigos. Lo que hemos estado hablando las últimas 2 semanas. Tienen que hacer testigos, tienen que ir a Jerusalén, a Judea y en Samaria. Pero después en el capítulo 3, no quite el ojo del reino. Solamente quiero que usted vea la continuidad. Porque después, si vamos al capítulo 3, en uno de los primeros discursos de Pedro, cuando él está hablando, él dice aquí en el discurso, capítulo 11. Vamos a ir al final del discurso.
Aquí en el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua el Mesías, a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A quien de cierto, oiga bien lo que dice el 21, a que de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. En el capítulo 1 están preguntando, ¿restaurarás el tiempo? Yeshua les dice, solamente el Padre sabe eso. Pero ahora en el primer discurso de Pedro dice, los cielos van a retener a Yeshua hasta la restauración de todas las cosas. Eso quiere decir que el concepto de restauración y en el reino que está incluido en ello, la restauración del reino es un tema principal para la venida del Mesías, porque los cielos están reteniendo al Mesías, a Yeshua, hasta que todo en la tierra sea restaurado. Y una de las cosas que va a ser restaurado es el reino de Dios. Así es que, regresando al capítulo 1, vimos que dice aquí el reino de Dios. Esta palabrita reino es la palabra griega basileia, reino, dominio. Si nosotros vemos el estudio de la palabra aquí, basilia, reino. Fíjese las veces que aparece reino. Solamente en lo que es la Reina Valera aparece 162 veces. En todas usted va a notar algo específico. Empieza en Mateo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo les mostró el reino de los mundos y la gloria de ellos. Pero nuevamente en Mateo 4:17, Yeshua empezó a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo, predicando el evangelio del reino. Mateo, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted sigue todo lo que es Mateo, va a encontrar casi en todos los capítulos de Mateo, reino, reino, reino de los cielos, reino de los cielos, reino de los cielos, reino de los cielos. Marcos, también el reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Marcos lo llama más un poquito, Marcos usa más el término reino de Dios, Mateo usa el reino de los cielos. Ahí vamos viendo un poquito a la diferencia. El reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Lucas usa también reino de Dios y les hablaba del reino de Dios. Que vean el reino de Dios. Ve todo esto reino de Dios. Lucas. Después en Hechos, el reino de Dios. Lucas. Juan. También mi reino, el reino Israel. Hechos, el reino. Ok. Para que usted vea. Y sigue por ahí. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses. Y Apocalipsis, que habla de reino. Basilea. Ok. Este es el estudio de la palabra. ¿Y dónde quedó la otra? Oh, aquí está. Ok. Fíjense lo que dice aquí. Este es el diccionario teológico. Diccionario teológico del Nuevo Testamento. Ok. Nos va a dar la definición de Basileia. Basilea. Dice Basileo, viene de las raíces Basileus, rey, Basilea, reino, basilizar, reina, Basileu, gobernar, sin Basileu, gobernar con alguien, Basileos, Basileos en el mundo griego. Basileus designa al rey legítimo, generalmente hereditario, distinguido más tarde de lo que era el tirano, el usurpador. Vamos a ver lo que dice aquí esta parte, Melech. Melech y Malhut en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. La palabra Melech designa en primer lugar al rey de Israel. Surgió como líder
carismático. David, su sucesor, gobernó primero sobre Judea y luego sobre el Reino Unido. Estableció una dinastía bajo pacto con Adonai. Segunda de Samuel 7, 23, 1. Segunda de Samuel 7 y al 23, 1. La dinastía davídica duró unos 400 años en Judea, pero después de la desintegración solo gobernaron en Israel dinastías de corta duración designadas por Adonai. La monarquía no era básica en la religión de Israel, sino que entraba en relación secundaria con ella, y por tanto era objeto de crítica por parte del yavismo. En Israel se optaron los títulos y estilos de dirección de las cortes del cercano oriente, pero se incorporaron a las ideas yavistas, como los salmos reales, como el Salmo 220, Salmo 221, Salmo 245, Salmo 72 y Salmo 110. ¿Okay? Estamos viendo la definición de lo que era el reino. La palabra también puede denotar al rey redentor. El lenguaje cortesano constituye un puente hacia la fe en el Mesías. Las ideas asociadas al rey forman el suelo de la expectación mesiánica. La persona de David y la alianza davídica, la promesa de una casa para David, son el punto de partida. Otros motivos, por ejemplo, Génesis 49:8, aportan su cuota para producir la esperanza de un nuevo eón de justicia y paz, que se menciona en Isaías 9:11, Miqueas 5:1, Jeremías 23, Ezequiel 17:22, Ezequiel 34:23 y 24. Estos se proyectan sobre Ciro, que fue el rey ungido, aunque no era de la tribu de Judá, en Isaías 45:1, y también en Zorobabel, Zacarías 6:9. Las nociones de preexistencia y fertilidad paradisiaca pueden tener raíces míticas, contemplan el cuadro de lo que era la escatología de un rey mesiánico. Otro concepto es el de Adonai como rey, más destacado que el rey davídico y difícil de relacionar con él. Dios como rey ofrece protección y exige obediencia. Por ejemplo, Números. Esto es interesante porque se brincó aquí. Números 33:21. Esa no es la cita. Deuteronomio 33:5. Y fue rey en Yeshurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Primera de Reyes 22:19. Entonces él dijo: Oye pues, palabra de Adonai. Yo vi a Adonai sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Ok? Esa es la idea. Su realeza es eterna. Salmo 15:18. Adonai reinará eternamente y para siempre. Primera de Samuel 12:12. Habiendo visto que Nahás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Adonai vuestro Dios era vuestro rey. Salmo 145. Esto es interesante porque cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que entender aquí un concepto. El rey del universo es nuestro Dios eterno. Y estaba el rey de Israel, al cual se le denominaba príncipe. Pedro nos habla en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vamos a leer. Fíjense lo que dice aquí. Dice aquí Hechos capítulo 3. Estoy buscando el versículo del capítulo. Déjenme le busco el capítulo.
Está en Hechos capítulo 5. Déjenme le pongo aquí la pantalla. Está checando aquí las notas. Hechos capítulo 5, versículo 31. Fíjense lo que dice aquí. Pedro y Juan están entre el concilio y están hablando aquí. Versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los discípulos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua. Fíjense bien, porque la Biblia es bien clara. Hay un Dios que levantó a su Hijo. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es interesante porque muchas veces nosotros decimos el reino de Dios, donde Yeshua es el rey, pero se nos olvida que Yeshua es el rey de Israel, pero dentro del reino de Dios, Yeshua realmente es el príncipe, como lo fue David, como lo fue Salomón. Ellos eran considerados los reyes de Israel, pero eran príncipes de Dios. Y aquí Pedro está diciendo bien claro, dice, a este Dios, ¿quién exaltó a Yeshua? Dios exaltó a Yeshua, lo ha exaltado con su diestra, se lo voy a volver a poner aquí. Dice, fíjese, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón. Áfesis, esta palabra es áfesis, arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, bien interesante que dice, Yeshua es el príncipe. Yo me acuerdo que hace tiempo de hecho hay un coro, hay un canto muy famoso que se canta y se canta. Y dice, en una parte de la estrofa dice, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y ponemos a Yeshua como el rey del universo. Cuando realmente Dios es el rey del universo, Yeshua es el príncipe del reino, rey de Israel. O sea, no quiere decir que Yeshua no es rey, pero es el rey de Israel. Pero en cuanto al reino de Dios, Yeshua es el príncipe del reino. Pedro lo dice bien claro. Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador. Aquí lo dice, mire. Príncipe y salvador. ¿Ok? Entonces, cuando seguimos leyendo aquí, está claro que dice, Dios es el rey. Dios como rey nos ofrece su protección. Números, Deuteronomio, su realeza, la realeza de Dios es eterna. Éxodo, 1 Samuel, Salmo 15. Al no ser plenamente visible, ahora tiene una dimensión escatológica. Isaías 24:33. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Adonai de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos sean gloriosos. Sofonías 3:15. Adonai ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Adonai es rey de Israel, en medio de ti nunca más se verá el mal. Zacarías 14:16. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, Adonai de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos la lluvia. Fíjese, a veces nos complicamos tanto las cosas que no entendemos que está bien simple. Cuando David estaba en Jerusalén, estaba el tabernáculo en Gibón y luego en Nob. La gente venía y adoraba al rey en el tabernáculo, pero David era el rey de Israel, pero adoraban al rey que era Adonai. Cuando Salomón construye el templo, dedica el templo, ahora él lo dedica como la casa de adoración donde todos vendrán a adorar al rey, pero Salomón era el rey. Pero él dice, todos vendrán y adorarán al rey. Entonces, cuando nosotros decimos Yeshua viene en su reino, él es el rey de Israel, pero habrá un lugar
Por eso Zacarías dice, los que no subieren de año en año a adorar al rey. Eso quiere decir que Yeshua es el rey de Israel, pero se seguirá adorando al rey del universo, porque ahora el reino se estableció, su príncipe está aquí, que es el que es el que la imagen de él que está aquí, pero se le sigue dando adoración al rey, que es el rey del universo. A veces cuando leemos la Biblia y entendemos los conceptos es como que, ok, lo entiendo, porque ahora por eso Zacarías dice que aunque el Mesías esté en el milenio, la gente va a seguir viniendo a adorar al rey, pero no es a Yeshua, porque el templo va a estar funcionando, porque las ofrendas no van a ser para Yeshua, porque si vinieran a adorar al rey, entonces las ofrendas no son para él, porque nunca en la historia se le trajeron ofrendas al rey, sino que las ofrendas se le traían a Dios, aunque estaba Salomón en el trono, aunque había otros reyes de Judá, se le seguían trayendo ofrendas no al rey, sino al rey del universo. Y ahí es donde tenemos que entender que el reino de Dios sigue obrando de la misma manera. Yeshua es su representante, pero déjenme seguir, porque si no me voy por otro lado. Sin embargo, es una realeza presente. Esto expresa quizás los llamados salmos de la coronación. Salmo 47, 93, 96 y 99. Las creencias mesiánicas ven al rey mesiánico venidero gobernando en el reino de Adonai. Oiga bien, el rey mesiánico gobierna en el reino de Adonai. Hay un rey mesiánico que gobierna en el reino que es de Adonai. Entonces, aquí nos empezamos a complicar la cosa, porque si el reino es de Dios y Yeshua, y vemos a Yeshua como el rey, entonces no estamos entendiendo que el rey mesiánico gobierna el reino que es de Adonai, como lo dice aquí. Dice Crónicas 17:14, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y será firme para siempre. Vamos a leer esta parte. Vamos a leer desde un poquito más arriba. Vamos a leer desde el 1. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Adonai debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciéndole, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Adonai, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificas una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Adonai de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses, otra vez la palabra aquí, mire, ¿ve? Para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Pero David era el rey. Pero Natán le dice, para que fueses príncipe, porque yo soy el rey. Tú eres el rey para ellos, príncipe en mi reino. Para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en cuanto has andado. Y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Y te haré gran hombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel. Y lo he plantado para que habite en él. Y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Adonai te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Salomón, él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Increíble que cuando vemos estas cosas, entendemos, dice, yo le seré por padre, y él me será por hijo. Entonces, Dios llama a hijo a Salomón. Tú eres mi hijo. Salomón era el rey.
Cuando Yeshua fue bautizado y que baja sobre el agua y se oye la voz del cielo y le dice, tú eres mi hijo. Porque Yeshua era el príncipe sobre Israel. Vamos a seguir leyendo por acá. Y no quitaré de él ni mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino. ¿Por qué no le dice y en su reino? Porque el reino es de Dios. Él va a gobernar, Él va a estar ahí, pero es mi reino, Él es mi príncipe. Y lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Vio? Cuando empezamos a ver todos estos conceptos, ahora entendemos. Natán le está diciendo a David, Salomón va a edificar casa, yo estableceré mi pacto con él, su trono será firme, pero yo estableceré su lugar en mi reino. Él será mi hijo, tú eres mi príncipe. Así es que empezamos a ver mucho de este lenguaje en todo esto que estamos leyendo. Voy a seguir por aquí. Primera de Crónicas 17:14, después en el 28:5 también le dice, y de entre todos mis hijos, porque Adonai me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente. Vamos a leer esta también, porque fíjese lo que dice aquí. Reunió David en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Adonai, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Pero Adonai, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. ¿Ve? Rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Adonai me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Adonai sobre Israel. Oiga, aquí, fíjese cómo está, cómo dice aquí, para que se siente en el trono del reino de Adonai sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, y si él se esforzara a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Adonai, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirir todos los preceptos de Adonai vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Interesante que dice aquí: para que se siente en el trono del reino de Adonai sobre Israel. El trono de Adonai. Vamos a seguir leyendo por aquí. También Crónicas 29:23, se sentó Salomón por rey en el trono de Adonai en lugar de David su padre, y fue prosperado y obedeció todo Israel. Pero fíjense cómo dice: se sentó Salomón por rey en el trono de Adonai. En el trono de Adonai. Segunda de Crónicas 9:8. Bendito sea Adonai tu Dios, el cual se agradó de ti para ponerte sobre su trono como rey, para Adonai tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para firmarlo perpetuamente. Por ello te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Nuevamente encontramos que dice para ponerte sobre su trono. ¿De quién es el trono? De Adonai. ¿A quién se sienta ahí? El que Dios haya escogido. Eso quiere decir que el trono de la tierra
aún es de Adonai, pero Dios se lo ha dado a su Hijo para que Él se siente y Él sea el Rey de Israel y el príncipe del reino universal. Por eso está sentado a la diestra, porque es el príncipe. Antes del exilio, Adonai es sobre todo el rey de Israel, que trae la paz a su pueblo elegido. Más tarde se le llama el rey del mundo, entronizado en Jerusalén y engrandecido por todas las naciones. Pero Adonai también puede ser llamado el pastor, porque así se le llamaba a los pastores. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz lo que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá como los hijos de Israel. Creador y redentor. Isaías 13, versículo 14 y 15. Así dice Adonai, redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos, en las naves de que se gloriaban. Yo Adonai, Santo, vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. Él es el Rey. De modo que su realeza no tiene un contenido muy específico. Leo esta parte y luego vamos a seguir a otro recurso. Otro recurso interesante que quiero compartirle. No, como que hubo un error. Ok. El sustantivo Malhut es uno de los pocos términos abstractos hebreos más antiguos y denota reino o realeza. Suele significar un reino político, como en 1 Samuel 20:31. Sin embargo, el reino de David se funde con el de Adonai. Primera de Crónicas 29:23, segunda de Crónicas 9:8. En la apocalíptica, con su distinción más nítida entre los eones, el reino de Dios se delinea entonces con mayor precisión como el reino final y el eterno de los santos. Daniel 7:16 nos está diciendo acerca de el reino. Más fuertemente nacionalista en la apocalíptica posterior. Por ejemplo, en Oz, este es la asunción de Moisés, que estos son los recursos apocalípticos, los libros apócrifos. ¿Por qué no me lo está dando aquí? Ok, ya no me quiso traducir aquí. Vamos a ver aquí el reino en la literatura rabínica. Vamos a ver en este recurso que se llama el comentario de las ciencias sociales de las cartas de Pablo. Espero que, espero que me lo traduzca porque... Ok. Sí me lo tradujo, pero... Se fue a lo... Estos recursos ahora sí no... Ok, vamos a ver aquí. El reino de Dios. Vamos a ver qué nos dice este recurso. Vamos a hacer algo. Déjeme cerrar logos y lo vuelvo a abrir y a ver si ahora sí funciona. A veces estas cosas pasan. Es la tecnología, es una bendición, pero también la ventaja es que nos deja traducir en el mismo recurso, ya que todos estos recursos están en inglés y podemos traducirlos, pero de vez en cuando pasan este tipo de cositas. Así es que vamos a ver ahorita. Déjenme un minuto.
Quiere decir que la función del rey de Israel era anunciar el reino de Dios aquí en la tierra. Exactamente. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que va a coincidir con la literatura que vamos a ir estudiando y vamos a ver que todo cae en su función. Entonces, cuando Juan empieza el Mateo y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, no es que el reino iba a venir, del reino ya estaba en la tierra, pero ahora el regente que se había perdido porque la monarquía se había perdido, ahora nuevamente iba a ser instituido, no físicamente porque no fue el rey instituido, pero en el concepto de que Yeshua iba a empezar a trabajar en la restauración del reino. Sí, por eso la pregunta final de los discípulos es, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque era algo importante para ellos saber si se iba a restaurar el reino para ellos. Ahora, para abrir todo lo que tenía abierto. Ya vamos por ahí. Creo que sí me la abrió toda. Me abrió toda la plantilla como la tenía. Me cambió la temática, pero está bien. Negro y blanco se ve bien. Vamos a ver. Reino de los cielos. Esperamos que funcione. Reino de los cielos. Fíjese lo que dice aquí. Vamos a ver algo interesante dentro de lo que dice este recurso. Estamos esperando estamos esperando que traduzca. Nope. No sé qué pasó. Había estado funcionando bien hasta... Ah, en otro idioma sí nos la traduce. Interesante. Quizás abusé de la traducción el día de hoy. No creo, pero bueno. Interesante que no me lo está dando. Dios mío. Ok, vamos a ver. Esta la cerró. Respira, respira. La enciclopedia judía. Nada me funciona hoy. Dios mío. Esa información que le quería leer era sumamente interesante porque hablaba del reino de Dios y cómo podemos ver la figura del Mesías estableciéndose como el trono. Por eso dice, estableciendo el reinado. Él se sentará en el trono. Por eso Filipenses dice, a él se le dará un nombre para que bajo ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor
Claro, porque él va a ser el regente, él va a regir a las naciones, él va a representar a su padre, él va a ser el príncipe del reino, pero él va a ser el rey sobre Israel. Él no es el rey del mundo, él no es el rey del universo. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando en la mayoría de los cantos que se elaboraron dentro del sistema del cristianismo, se puso a Yeshua como el rey. Tú eres el rey de la tierra, tú eres el rey del universo. Y eso va en contra de lo que la Biblia nos enseña. No, eso va en contra de lo que está siendo establecido por la palabra. Es sumamente interesante que cuando lo vemos desde esa perspectiva, podemos entender que hay algo distinto, hay algo nuevo. No voy a abrir la plantilla anterior, estoy reseteando logos, no voy a abrir la plantilla que tenía, voy a ver si solamente abro el recurso que quiero y de ahí a ver si me acuerdo de los que tenía abiertos. ¿Ok? Vamos a esperar a ver si funciona. Por alguna razón el traductor no me está dejando. Solamente es la función del traductor que no me está dejando abrir aquí. ¿Ok? Vamos a ver si funciona este. No, no sé qué pasó aquí. No sé qué pasó aquí, pero vamos a recurrir al plan B. A ver si podemos recurrir al plan B. Plan B sería, déjenme ver si puedo abrir, logos de la tableta y a ver si aquí sí me da la traducción. A ver si aquí sí me da la traducción porque en la computadora definitivamente no me quiso dar nada. Ok. Siquiera con que nos deje leer esta parte de aquí. No, tampoco. Ok. Entonces vamos a hacer algo más. Estamos inventando aquí. ¿Qué podemos hacer? Ok. Entonces vamos a usar Google. Vamos a usar la herramienta de Google Translator. Y esto lo estoy haciendo en vivo, así es que no voy a editar el video. Simplemente déjeme. No voy a ni a revisar el texto. Lo revisamos conforme vayamos leyéndolo, porque Google no es 100% confiable en la traducción, pero ayuda bastante. ¿Ok? Es que vamos a ver. Ok,
Ahí lo tiene. Reino de Dios, Malhut de Adonai. En el Targum a Zacarías y Obdías 2.1. También se le llama Malhut Shaddai. ¿Sí está viendo ahí, va? Ahí. Malhut Shaddai. Aleinu y Malhut Shamaim. Tal vez esto lo ha escuchado. Malhut Shamaim. Berajot 2.2. Y en otros lugares de la Mishnah y la Haggadah. Reinado o soberanía de Dios en contraste con el reino de los poderes mundanos. La esperanza de que Dios sea rey. Fíjense bien lo que dice aquí. La esperanza de que Dios será rey sobre toda la tierra, cuando toda la idolatría será desterrada, se expresa en profecías y cánticos. Por ejemplo, Salmo 15:18, Zacarías 14:9, Isaías 24:23, Isaías 52:7, Miqueas 4:7, Salmo 29:10 y con especial énfasis en los salmos posteriores, Salmos 93 al 99. El reino de Dios se menciona en el Salmo 22:29, en el Salmo 103:19, Salmo 145 del 11 al 13, Daniel 3:33, Tobías 13:1, el libro de las Siblinas, capítulo 3, versos 47 y 48, los Salmos de Salomón, la sabiduría, Asunción de Moisés, canción de los tres santos. Esto es toda la literatura apocalíptica. Enoch 56, no. Hasta los números romanos se me olvidaron ahorita. 84. Enoch 84:2. Las palabras del Señor. Aparte, las palabras, el Señor será rey, se traducen en el Targum. El reino de Dios será revelado. ¿Ve? Las palabras, el Señor será rey. El Targum lo traduce como el reino de Dios será revelado. Y la antigua liturgia culmina con la oración para que Dios establezca su reino rápidamente. Ver Aleinu Kadish. El reino de Dios, sin embargo, para establecerse en la tierra requiere el reconocimiento por parte del hombre, es decir, para usar la frase Hasida, tomada de Babilonia o persa, el hombre debe tomar sobre sí el yugo del reino de Dios, o Malhut Shamaim. El cielo es sinónimo de Dios. Esto lo hacen los israelitas diariamente cuando recitan el Shema. Tratado Berajot 2.2. También lo hacen los ángeles cuando cantan 3 veces. Santo. Cuando nosotros decimos, los ángeles dicen santo, 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 están declarando el reino de Dios 3 veces al día. Y en el futuro, todos los hombres tomarán sobre sí el yugo del reino de Dios al desechar a sus ídolos. En consecuencia, dice el Midrash de Cantares, Rabá 2.12, cuando el reino de Roma haya madurado lo suficiente como para ser destruido, aparecerá el reino de Dios. Esto es importante porque si nosotros vemos esta frase de aquí, vamos a entender mucho mejor el Apocalipsis. Cuando el reino de Roma haya madurado lo suficiente como para ser destruido, aparecerá el reino de Dios. Sobre el Mar Rojo, Israel cantó por primera vez la alabanza del reino. Y en el monte Sinaí aceptaron el yugo de Dios, tal como lo hizo Abraham en el libro de los Jubileos 12:19, haciéndolo rey sobre la tierra. Cada prosélito, al unirse al judaísmo, toma sobre sí el yugo del reino de Dios. Al esclavo hebreo que declara su deseo de ser esclavo de por vida, se le perfora la oreja, porque arroja el yugo del reino de Dios para doblegarse al yugo de otra soberanía. El yugo del reino de Dios es el yugo de la Torá, y que concede libertad de otros yugos. Especialmente era principio de un grupo de los hasidaos, los celotes, no reconocer como rey a nadie, excepto a Dios. Esto se encuentra en el libro de Josefo, Antigüedades, libro 18, capítulo 1, párrafos 1 y 6. Concepciones cristianas y judías. Entonces, cuanto mayor era la opresión del reino del mundo de Roma, más ansioso estaba el pueblo judío, particularmente los piadosos, de que el reino de los cielos, como lo llamaban, llegara rápidamente. Este era el objeto siempre reiterado de las oraciones de la liturgia.
Incluso se estableció que ninguna bendición sería eficaz sin referencia al reino. Es el acercamiento de este reino de los cielos en oposición al reino de Roma que anunció Juan el Bautista. Mateo 3:2, Lucas 1:71, Lucas 3:17. Yeshua predicó el mismo reino de Dios. Mateo ha conservado en reino de los cielos, lo que le decía al principio, reino de los cielos es lo mismo que reino de Dios. La expresión rabínica Malhut Shamaim, y cuando dijo el reino de Dios no viene por observación, es decir, cálculo, porque aquí el reino de Dios está entre, no dentro de vosotros. Lucas 17:21. Quiso decir, no viene por rebelión ni por fuerza. Sin embargo, cuando la tendencia de los acontecimientos llevó al cristianismo primitivo a rechazar decididamente todas las expectativas políticas antagónicas a Roma, la concepción del reino de Dios se hizo enteramente espiritual y se identificó como el Olam Jabá, el mundo venidero, la vida espiritual en la cual no hay comida ni bebida, sino justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. Romanos 14:17, Juan 18:36. Rabí habla de ello de la misma manera. En el mundo venidero no habrá comida ni bebida, ni procreación, ni contienda, pero los justos se sientan coronados y disfrutan de la Shekinah. Esto que estoy leyendo aquí es del tratado Berajot 17a. Y fíjese lo que dice. En el mundo venidero no habrá comida, ni bebida, ni procreación, ni contienda, pero los justos se sientan coronados y disfrutan del esplendor de la Shekinah. Esto parece lo que se lee en Romanos, pero es literatura judía lo que está diciendo aquí. Déjeme le leo. Déjeme le leo de la parte del Sidur. Koren Shalem. Las bendiciones de la Midá. Las 18 bendiciones. Y ahora usted va a entender algo. ¿Okay? Déjeme ver. 18 bendiciones. En la bendición número 12, 13. Aquí está el Shema. Y está el Shema y aquí están las bendiciones. Fíjese lo que dice aquí. Acuérdese que estas bendiciones, se cree que estas eran las bendiciones que que se estaban orando en el templo, en el servicio del incienso. Y Zacarías, el papá de Juan, estaba haciendo estas oraciones cuando se le aparece el ángel y queda mudo, no puede hablar. Cuando él recupera el habla, él termina lo que no terminó dentro del templo. ¿Cómo lo sabemos? Porque, fíjese, podemos decir que en la bendición reino de David, la que dice reino de David, haz florecer prontamente el retoño. Oiga lo que dice la oración. Haz florecer prontamente el retoño de tu siervo David, y su magnificencia se eleve hacia lo alto por medio de tu salvación, pues esperamos a diario tu salvación. Bendito eres tú, Adonai, que hace florecer la gloria de la salvación. ¿Okay? Haz florecer prontamente el retoño de tu siervo David. Si nosotros leemos algo interesante que está sucediendo en... No, ya no voy a usar la traducción, ya esta cosa no sirve. Si nosotros vamos aquí, algo interesante que está sucediendo en Lucas. Vamos a ver Lucas. Fíjese lo que está hablando aquí. Zacarías, de la clase de Abdías, él está entrando. ¿Ok? Se queda sordo y se queda mudo. Estaba ofreciendo el incienso, se queda mudo. Cuando nace aquí nacimiento, nos está relatando que
Cuando se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y parientes que Dios había engendrado para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame Johanán, se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre. De aquí es donde deducimos que estaba sordo y estaba mudo. No es, le preguntaron por señas cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió el nombre de Johanán, Juan. Es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y su lengua, y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Oiga lo que dice Zacarías, después de que recupera el habla. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Zacarías su padre fue lleno del Espíritu y profetizó. Bendito el Señor, el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. ¿Qué le acabo de leer? Lo cerré, pero déjeme volverla a leer por aquí. Déjeme volver a encontrar la frase aquí. Se me volvió a ir. Aquí está la frase. Oiga bien, se la voy a volver a leer. Haz florecer prontamente el retoño de tu siervo David. Y aquí nos está diciendo, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David tu siervo. Haz florecer prontamente el retoño de tu siervo David, y su magnificencia se eleve hacia lo alto, por medio de tu salvación, pues esperamos a diario tu salvación. Bendito eres tú, Señor, que haces florecer la salvación. Y aquí está declarando que se ha levantado el poderoso Salvador de la casa del siervo de David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdonar sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, fíjese, en el capítulo 2, aquí adelante, va a aparecer la profecía de Simeón. Yeshua es presentado en el templo. Fíjese lo que sucede aquí. Desde aquí. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel, pues antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la Torá del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí que había un hombre en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería muerte antes que viese al ungido, al Mashiach. Y movido por el Ruach, vino al templo. Y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Adonai, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída
y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará sobre tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No funcionó la otra parte del libro, pero la próxima semana, ya llevamos una hora, la próxima semana regresamos y espero que Logos funcione. Y si no, voy a tratar de, es más, voy a tratar de traducir esa parte del libro y se los presento la próxima semana, porque es interesante lo que dice ese libro, lo que estaba diciendo esa parte de el comentario, este comentario, el comentario social. Está pensando, no sé si me lo va a dar. Vamos a esperar. No lo dio. ¿Ok? Pero dice la frase, el reino del cielo. Tiene muchas cosas interesantes este comentario que está diciendo aquí. Y en eso nos vamos a concentrar la próxima semana para seguir aprendiendo. ¿Qué aprendimos hasta el día de hoy? Que el reino de los cielos realmente no cambió. El reino de los cielos sigue estableciendo que Dios es el reino, como Dios es el rey, como siempre. Yeshua es el príncipe prometido a David, rey de Israel, que iba a ser el redentor, que iba a venir a presentar la salvación, pero realmente Yeshua no es el que salva. Y ahí nos vamos a meter en otra controversia. Entonces, si Yeshua no es el que salva, entonces ¿por qué siempre decimos Yeshua es el que salva? Realmente Dios es el que salva a través de lo que Yeshua hizo, para que así como Dios levantó de entre los muertos a Yeshua, también nosotros seamos levantados por la fe en el Mesías, creyendo que así como Dios lo levantó de los muertos, también nosotros seremos levantados. Pero ¿quién levantó a Yeshua de entre los muertos? Dios. ¿Quién nos levantará de entre los muertos? Dios. Entonces, Yeshua es el medio por el cual Dios salva. Yeshua no salva, Dios salva a través del Mesías. No le estoy quitando méritos a Yeshua, simplemente lo estoy poniendo en su contexto correcto. Porque siempre decimos, Yeshua es el que salva. Yeshua es el medio para el cual el Padre nos salva. Y eso lo vamos a desglosar en la siguiente clase para que podamos ir entendiendo este tipo de conceptos que la teología, el dogma nos ha removido, y muchas veces cuando leemos los documentos del Nuevo Testamento, el primer siglo, quedamos como que, ok, pero si entonces Dios es el que salva, entonces Yeshua es Dios porque Él es el que salva. Y ahí nos confundimos, porque no, porque Isaías dice, yo soy el que salvo, y fuera de mí nadie más salva. Claro, porque eso no cambió. Dios es el que sigue salvando, pero es a través de Yeshua. Si entendemos este tipo de cositas, vamos a entender y no vamos a confundir de que no, Yeshua tiene que ser Dios, porque en Isaías dice, yo soy Yahweh, yo soy Adonai, y fuera de mí nadie más salva. Claro, porque Yeshua no salva. Yeshua es el medio por el cual Dios nos salva. Sin Él no hubiera salvación, claro, sin Yeshua no hay salvación. Él es el vehículo, él es la herramienta, Él es el camino, la verdad, la vida, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro Padre, Él es lo que le iba a mostrar algo también que en este libro nos habla, pero como no funciona, no se lo puedo mostrar. Hay una palabrita que se llama el broker. Y yo la estuve estudiando ayer, el broker, y podemos ver por qué Hebreos nos presenta a Yeshua como el sumo sacerdote, por qué Romanos nos presenta a Yeshua como el Adán, por qué Timoteo nos presenta a Yeshua como hay un solo intercesor, y podemos ver las diferentes funciones de Yeshua, porque Él es el que está entre la humanidad y Dios. Él es nuestro patrón, broker, el patrón, pero Dios es el patrón universal que manda a su mediador. Yeshua se convierte en el mediador. Ahora se convierte en el Adán que trae la redención. Se convierte en el Melquisedec, en el sumo sacerdote. Se convierte en todas esas funciones que vemos en la Biblia para ser el mediador, el que intercede, el que concilia a la humanidad con Dios, el que presenta al reino de Dios, porque dice, yo soy el príncipe que establezco el reino de Dios,
como su príncipe, como el rey de Israel, que de Israel saldrá la Torá para todas las naciones y que todas las naciones se sometan a Dios. Por eso, si entendemos esa parte, vamos a entender lo que siempre nosotros la mayoría del tiempo terminamos en el capítulo 15 de Romanos, de Corintios, porque es la parte donde termina todo. Mas ahora, el Mesías ha resucitado de los muertos, versículo 20. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, al Dios y Padre. Espéreme. Si Yeshua es el rey, si Yeshua es el rey del universo, entonces, ¿qué hace entregándole el reino al Padre? No entiendo. Porque dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ah, porque es el príncipe, rey de Israel. Ahora la tierra se sometió, la muerte ha sido vencida. Ahora ya no tiene potestad sobre la humanidad. Ahora él entrega toda la humanidad completa, todo el reino que le fue dado, todo el dominio, todo lo establecido, todo lo creado por él y para él. Ahora Yeshua lo entrega y dice, Padre, tú eres el rey de todo. Fíjese lo que sigue diciendo aquí. Entregó, y luego cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Su reino tiene un límite establecido. No es olam, no es perpetuo, no es para siempre. Preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Y ahí termina Apocalipsis. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Lo que se estableció desde el principio, el reino de los cielos. Entonces ahora entendemos por qué en Gálatas dice, los idólatras, los fornicarios, los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. No te vas a ir al cielo. No, eso era lo que creíamos. Si tú pecas, si tú haces esto, no te vas al cielo. El reino de los cielos está en el cielo. No, el reino de los cielos está aquí en la tierra. Se empezó a manifestar con Yeshua. No ha sido establecido completamente, pero cuando Él venga, cuando todo el mundo diga, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai, Él vendrá a regir, vendrá a sentarse en el trono en Israel, en el trono de Dios, porque Dios lo va a establecer en el trono de su reino por un tiempo, cuando la humanidad sea sometida, cuando la muerte sea vencida, cuando todo haya terminado. Entonces ahora Él toma todo lo establecido, todo lo entregado a Él, lo entrega al Padre y se somete al Padre. Vamos a seguir hablando de este tema la próxima semana, el reino de Dios. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando este concepto y muchas de las cosas que quería presentarle. Lamentablemente no funcionó la traducción de logos y la próxima semana seguiremos hablando de este tema. Así es que espero, Yeshua reinará un corto tiempo. Exactamente. Bueno, el corto tiempo serán 1000 años. O sea, así de corto dura el tiempo, 1000 años. Que será el reinado, el Olam Jabá, la era mesiánica, el reinado del Mesías, los 1000 años, el reinado. En todo ese tiempo están sucediendo muchas cosas y después entregará el reino a el Dios y el Padre. Es que nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo juntos. Mil disculpas por todas las fallas técnicas, pero hay cosas que están fuera de mi control y esperemos que la computadora nos
funcione la próxima semana y podamos hacer un trabajo mejor. Sabe que a mí no me gustan este tipo de cosas, a mí me gusta siempre que todo salga bien y dentro de mí, cuando las cosas no funcionan, yo batallo. Dentro de mí batallo por mantener la calma, batallo por estar tranquilo, porque no me gusta. Me gusta presentar una enseñanza bien, una enseñanza con excelencia. Y cuando las cosas no suceden así, lamentablemente me frustro un poquito, pero pudimos terminar la clase. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Y será hasta la próxima semana. Shalom. Bendiciones. Shalom.